Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Querido maestro, buenos días. Buenos días con alegría, Miguel Ángel. Tenemos invitado, ¿no? Tenemos invitado y además tenemos a un invitado muy interesante. Bueno, antes de nada agradecerle que haya venido porque viene de otra isla, ¿no? Viene. ¿De dónde viene usted, caballero? Bueno, se puede decir que vengo rebotado. Sí. Porque Viene rebotado. estoy trabajando en estos momentos, estoy destinado en Fuerteventura, pero soy de Gran Canaria. Entonces he salido de Fuerteventura, he ido a Gran Canaria, me he lavado los dientes y tal, y he venido para Tenerife. O sea que vengo con doble salto insular. O sea, pero está aquí, o sea que Está gracias por estar aquí presente, ¿eh? Muchísimas gracias. Alejandro Guerra. Caballero, bienvenido. Bien hallado. Alejandro Guerra es una persona muy interesante. Es alguien que viene de las Fuerzas Especiales. De hecho, es el presidente de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Especiales de Las Palmas. Uh-huh. Es además máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia. Uh-huh. Y es el autor de un libro que prontamente verá la luz. Y es un libro muy interesante, del que vamos a hablar aquí, porque toca un tema que nos toca de fondo a todos. Y este libro se llama Canarias Vendida. Canarias Vendida. Canarias Vendida, así se está gestionando la entrega. Ah. ¿La entrega a quién? A ver, le acercas el... Acérquese al micrófono, caballero. ¿Sí? Ahora sí. Me acerco la alcachofa. Muy bueno, bien. a ver, Canarias Vendida. Sí. Resumen de este libro, a ver. Básicamente el libro obedece en el máster que comentaba el compañero José. Bueno, pues me dio por de esto que dice, oye, tienes que hacer un trabajo fin de máster y tal, elige tema, tal y cual. Digo, bueno, y a mí de esto que me dio la pedra y dije, hombre, si en el corazón de Europa se ha conseguido desposeer a un Estado de una provincia, Kosovo, absolutamente con todo en contra, o sea, la Liga Internacional, la costumbre o los pactos post Segunda Guerra Mundial que, digamos, que nos conjuramos todos los europeos en que no volviese a ser movimiento de fronteras en Europa por la fuerza, y 20.000 historias, y bueno, tenemos un Estado en plena Europa que se llama Kosovo, reconocido por unos 120 países, aunque por ninguna institución internacional, que es importante el matiz. Además con una resolución todavía en vigor de Naciones Unidas que hablaba de intervención allí, pero manteniendo la soberanía serbia, en fin. Y dije, coño, si ha sido posible eso, pues ¿qué pasaría con Canarias? O sea, ¿puede haber algún paralelismo? ¿Podemos hablar de una kosovarización de Canarias? Y eso fue la pedrada inicial. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te planteas una pregunta, ¿no? Un interrogante a nivel investigación o tesis? Pues que cuando empiezas a trabajar para buscar la respuesta, te surgen 20.000 preguntas más, lógicamente. Y a lo largo de esa investigación llegó un momento que me caí del caballo, ¿no? Digo, bueno, creo que sí, he oído campanas, pero esto no va de esto. Es decir, lo que pasó en Kosovo, que no tiene nombre, por otra parte, eso es un atentado frontal contra la ley internacional. Sin embargo, no podemos hablar de un paralelismo con Canarias. Es decir, Canarias sí que se dan una serie de circunstancias para que esa separación de nuestro Estado matriz, que en este caso es el español, o lo que queda de él, sea mucho más factible. A ver. ¿Por qué? Pues porque esa palabra que oímos constantemente por parte de los nacionalismos más profesionales, comillas. Los independentistas. Sí, pero hablo a nivel nacional, por ejemplo, los catalanes y los vascos, que están constantes con la metraca de queremos un referéndum de autodeterminación. Y venga con el tal. No pueden. O sea, el referéndum de autodeterminación, recogido en la Carta de Naciones Unidas, dice que para que un pueblo tenga derecho a eso, se tienen que dar unas circunstancias que, tanto en el caso vasco como catalán, como supuestamente el BNA gallego o un grupo que surja en Andalucía o en Navarra, da exactamente igual, hay una característica que no van a cumplir jamás,
que es que ese territorio tiene que tener una separación geográfica del resto. Eso no se da. Usted está en Cataluña, da un paso y entra en Aragón. Usted está en Galicia, da un paso y entra en León. O usted está en Vizcaya, o las provincias vascongas, da un paso y entra o en Navarra, bueno, en Navarra ahora se lo van a anexionar, en Logroño o en Cantabria. Por lo tanto, a falta de ese requisito, ya que se olviden, o sea, no pueden tener jamás, no pueden esgrimir derecho a la autodeterminación según el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, en Canarias ese requisito sí se da. O sea, es obvio que estamos separados geográficamente del resto, y muy separados, diría yo, ¿no? Y luego se tienen que dar dos circunstancias más, ¿vale? Además de la lejanía, ¿no? Que son que existan diferencias étnicas y culturales. Más que y pone o culturales. Sí, no es necesario que se den las dos. Con cualquiera de esas dos, si se dan las dos, pues mejor que mejor, pues ya tenemos el cóctel para que ese territorio, llámalo X, por ejemplo, ahora que está de moda la reivindicación de Trump, pues Groenlandia. O sea, yo estaba viendo esto, ha salido que está en la palestra ese tema, y digo, caramba, justo de lo que yo escribí en esa tesis, que ahora lo he transformado en un libro, digamos, pues es. Pero ¿cómo se puede producir esto? A ver, ¿cómo se puede producir? Muy porque esto todo es teoría de momento. No. Por eso digo, así se está gestionando la entrega. La teoría está ahí, son las leyes internacionales, ¿vale? Ya. De acuerdo, bien. Y la práctica nos dice que algo se está moviendo. ¿En qué sentido? Primero, existe un fenómeno que no es exclusivo de Canarias ni de España, que es exclusivo de lo que se conoce, hablo comillas, como mundo occidental, que es un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, en Europa, prácticamente en toda Europa, hay excepciones, Hungría y tal, pero genéricamente, en Europa todo el mundo está viendo que están muriendo más personas que las que nacen, de personal autóctono. Bien. Por lo tanto, hay un fenómeno que en Canarias igual, pues cada año estamos muriendo más canarios que los que nacemos. Por lo tanto, está bajando, por decirlo de una manera, la población. Ahora mismo, el censo electoral en Canarias está redondeando 1.800.000 personas que tenemos derecho a votar cuando hay elecciones aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes conseguir que un territorio, como es el caso de Canarias, pueda esgrimir ante Naciones Unidas la figura, por cierto, no te lo dije antes, la figura de ese tipo de territorio se llama en el derecho internacional territorio no autónomo. Se define así, ¿no? Entonces, ¿cómo podría alguien decir, oye, que es que Canarias es un territorio no autónomo? Resolución 1541 de Naciones Unidas del año 60, donde define lo que te dije antes, las tres características: lejanía geográfica, diferencia étnica y cultural. Si se da esa circunstancia, que ahora iremos viendo a lo largo del programa, ¿por qué se están dando esas circunstancias? ¿Vale? Porque ahora de momento no se dan todas, pero si la lejanía geográfica es evidente, ¿no? Las otras dos están en formación. Si se da esa circunstancia, ese territorio no autónomo tendría derecho a pedir la autodeterminación, que es la resolución. ¿Pero quién la va a pedir? Porque de momento no hay nadie que la pida. Claro que no, porque todo este tipo de procesos requieren su maduración, ¿vale? A ver, todos estamos pendientes, hay demasiadas noticias últimamente que nos hablan del rearme de Marruecos, que Marruecos quiere Ceuta, Melilla, Canarias, vale, sí, es evidente. Pero también es evidente que Marruecos no tiene esa... Pero en Canarias no hay ese movimiento en este momento. Claro, en este momento. En este momento no hay. Hay personas incipientes que pueden estar en ello, pero movimientos organizados no hay. No, cuidado, movimientos organizados no. Hay, pero no salen a la superficie, que no es lo mismo. Para entender esto, vamos a usar dos figuras literarias, ¿no? Uno es la quinta columna. ¿Recordáis lo que significa, no? Sí, sí. O sea, gente que opera subversivamente, tal, en apoyo de... Y el caballo de Troya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ahora entramos ya al turrón, ¿no? Lo que tú planteas. Evidentemente, la quinta columna son los movimientos independentistas en Canarias. Que hay poquitos. No llegan al 1% cuando hay elecciones y tal, en estos momentos. O sea, de ese 1.800.000, el 1, el 2% como mucho, votaría una alternativa independentista en estos momentos, ¿de acuerdo? Eso te lo compro. Y luego está el caballo de Troya. ¿Qué es el caballo de Troya?
la inmigración marroquí. Aquí no estamos hablando del fenómeno migratorio universal, no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de una migración con fines políticos o geopolíticos concretos. Como han hecho en el Sahara. Pero al revés. Es decir, precisamente lo que no quieren es cometer el mismo error del Sáhara. ¿Cuál fue el problema de la ocupación del Sáhara? Que lo hicieron en contra del derecho internacional. Y no contaban que el pueblo saharaui no se iba a adaptar, no se iba a someter. Consecuentemente tienen un problema. Sí, yo he ocupado militarmente el territorio, de acuerdo, pero tengo que mantener 100.000 soldados permanentemente allí. Y eso me cuesta una pasta. Y la segunda derivada, como es una ocupación ilegítima, ¿vale? Ahora empiezan a ver los resultados económicos completamente perversos contra ellos, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demás ha anulado desde los acuerdos de pesca a las exportaciones de la agricultura, porque en el Sáhara hay agua. Es uno de los secretos. En el año 67 se descubrió una bolsa de agua fósil, que es brutal la cantidad de agua que hay allí. Y se empezaron a hacer experimentos agrícolas, concretamente en el Argut, que era enfrente de Villa Cisneros, por parte de, en fin, el gobierno español de la época y tal. De hecho, yo estaba allí y me comí unas lechugas impresionantes. Entonces, ahora mismo, Marruecos ha intentado, además del petróleo, gas y fosfatos y todo este rollo, incluso el tema agrícola. Tiene un potencial agrícola bestial en el Sáhara. Eso lo he contado yo hasta la saciedad. Correcto. El potencial agrícola del brutal, es brutal. Que tiene. Es impresionante. Es brutal. Entonces, además eso es que lo he visto en persona, o sea, he estado trabajando allí hace muchos años y he visto ese, o sea, con mis procesos, ¿no? Digamos. Pero la teoría entonces es la segunda, o sea, Marruecos está planeando. Pero el problema es que no es Marruecos. No es Marruecos, ¿y quién es entonces? Los sospechosos habituales podemos... ¿Quiénes son entonces? Vamos a ver. En toda operación de esta, en toda definición de estas características, tú puedes tener claro quién es el último elemento de la cadena. Lo que pasa es que como no lo puedes probar, pues permíteme que nos aproximemos indirectamente a la cuestión. Es decir, obviamente Marruecos es un testaferro. Una marioneta. Sí. ¿Pero de quién? Lo normal, porque lo han declarado claramente de un país que se llama Estados Unidos, que claramente dice que su socio preferente en la zona es Marruecos. Lo han declarado una y mil veces, además por razones históricas. Porque, desde hace ya mucho tiempo. Sí, porque históricamente es cierto que el primer, vamos a decir, gobierno o institución internacional más que reconoció la independencia de Estados Unidos fue el sultán de Marruecos. Y eso en Estados Unidos pues lo valoran, le tienen cierto cariño a ese gesto, a esa anécdota. Entonces, desde ese momento siempre han tenido cierta afección o tal. Bien, pues son cuestiones históricas, pero que tienen su importancia. Y al mismo tiempo, Marruecos, digamos, lo que antiguamente se conocía como la política de las cañoneras, es decir, ¿cómo hacía valer Occidente su poder en sus colonias o neocolonias? Pues a través de, por ejemplo, de Francia, que ya no, porque lo han echado, sus bases por toda el África Occidental de legionarios que apuntalaban gobiernos, tal igual, pim pam. Los ingleses, que lo viene de las cañoneras, una presencia militar occidental. Gunboat diplomacy se llama eso en inglés. Que ya queda feo, no viste bien y tal igual, entonces ya se cambia a otro tipo de a sanciones económicas, todo este rollo y tal. Y cuando hay que hacer el burro, entiendas el concepto de hacer el burro, pues cada gran potencia delega en cada región en alguien que le haga el trabajo sucio. ¿Quién le hace el trabajo sucio a Estados Unidos en África? Marruecos. Uh-huh. Por ejemplo, con un caso... O sea que Estados Unidos, según la teoría, tiene interés de que Canarias se separe de España. No, Estados Unidos tiene un interés concreto como Groenlandia, porque el ejemplo es paralelo que acaba de salir. Y estamos hablando que las tierras raras pueden ser importantes. No solo las tierras raras, es un pack. Vamos a ver, ¿por qué quiere Estados Unidos Groenlandia? Aparte de que es una nevera, nunca mejor dicho, ¿no? pero que está llena de todo tipo de materias raras, de petróleo, de gas, no sé, pero además, geopolíticamente o geoestratégicamente hablando, les da acceso al océano glaciar ártico, que solo tiene un 15% ahora mismo acceso por Alaska, y el océano glaciar ártico se va a convertir por el deshielo, por los rompehielos nucleares rusos y tal, en probablemente un desvío brutal del comercio mundial
porque es mucho más corto que yendo por Suez, el Índico y todo este rollo. Por lo tanto, es fundamental controlar el Ártico. Y Estados Unidos ahora mismo no lo controla. ¿Y aquí en Canarias qué controlarían? Exacto. Canarias es un portaaviones brutal, insumergible, para controlar el Atlántico. Sin entrar ya en cosas más... Pero también lo es Madeira, también lo es Azores. No, porque, primero, es mucho más pequeño, muchísimo más pequeño. Está mucho más vamos a decirlo, al norte, tiene menos infraestructura. Sin embargo, aquí ya lo tienes todo. Ya. O sea, tienes puertos construidos, tienes aeropuertos, tienes población que te puede dar cierto sustento. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la isla de Diego García, en medio del Índico, donde habían unos señores, llegaron los ingleses, los expulsaron y tal, pero es una isla muy pequeñita. Tú metes una guarnición ahí, esa guarnición la tienes que relevar. ¿Y Cabo Verde no es más fácil que es independiente? ¿No es más fácil Cabo Verde? No, está demasiado al sur. Cabo Verde está ahí a huevo. Sí, pero está demasiado al sur. Cabo Verde está frente a Senegal. O sea, nos queda ya demasiado al sur para lo que a ellos les interesa controlar, que es el comercio o es el comercio, nunca mejor dicho. O dicho de otra manera, la conexión, estratégicamente hablando en España, se llama el estrecho Canarias-Baleares. Es decir, tú con Canarias, que estás controlando la salida o entrada al Mediterráneo, desde Cabo Verde ya no lo controla, está demasiado lejos, por lo tanto, tienes la llave de Europa, tienes la llave de África y la conexión con América. O sea, es un sitio estratégico brutal, geopolíticamente hablando. ¿Y la estrategia es que los marroquíes tomen posesión de Canarias? Mira, la estrategia es la misma que no la estrategia. El objetivo es el mismo que el Sáhara. Yo tengo un tío, ya fallecido, ¿vale? Manolo, que era mecánico y tal. Este señor me contaba, en los años 50, estuvo trabajando en el Sáhara de conductor de un jeep. ¿Para quién? Para empresas norteamericanas que recorrieron todo el territorio haciendo prospecciones para ver qué es lo que había allí. Llegaban, pinchaban, extraían muestras, ¿sí? Hacían sus análisis y ya está. Ellos descubrieron la bolsa de agua, pero no dijeron nada. Yo, casualmente, he estado en el Sáhara luego trabajando, primero en las costas como buceador de la Esperanza del Mar, y luego en el interior como guía turístico de una empresa de aventuras y tal. Entonces he tenido el privilegio de poder recorrer prácticamente todo el territorio. Y he estado en algunos lugares donde los americanos en los 50 hicieron esas prospecciones, que de ahí sale agua, ¿vale? O sea, eso lo he visto. Ellos saben perfectamente de los años 50 el potencial brutal en cuanto a materias que tiene lo que era el Sáhara español. Y en un momento determinado dijeron, esto lo queremos, pero claro, queda muy feo que los americanos vengan e invadan una provincia de un aliado. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se hace siempre en geopolítica. O sea, coge un testaferro, en este caso Marruecos, y es el que hizo el trabajo duro o el trabajo sucio. ¿Quién va a explotar esas riquezas del Sáhara? ¿Marruecos? No. Lo explotarán económicamente hablando, pues quien designe el gobierno de los Estados Unidos. Pues aquí va más o menos en la misma dirección. ¿Quién está detrás y demás? Mira, yo no lo sé, pero tampoco me importa. O sea, yo soy canario. Yo lo que quiero es que esa operación no se lleve a puerto. ¿Pero cómo se va a hacer la operación? ¿Trayendo gente? Claro. ¿Cómo se hace la operación? Ahí vamos. Entonces, ¿cómo consigo yo, teniendo como tienen el precedente de lo que hicieron en el Sáhara, que les salió mal por ir de facto en contra del derecho y han visto que no lo pueden rentabilizar, porque Naciones Unidas no reconoce esa soberanía marroquí, consecuentemente no pueden comercializar los productos agrícolas, no pueden comercializar la pesca, no pueden hacer extracciones de gas o petróleo porque, oiga, eso no es suyo. Por lo tanto, tienen unos problemas tremendos a la hora de, explotar económicamente el territorio. No quieren cometer ese error, porque obviamente fue un error, se pasaron de frenada y tal. Entonces, ¿cómo lo evito? Muy sencillo. Y ahí es donde está el problema. Por eso digo que está vendida. Porque tú puedes tener unas intenciones de quedarte con lo mío, ¿vale? Entra dentro de las relaciones humanas o de estados, ¿no? Yo busco mis intereses, tú los tuyos, tal. Y luego, pues, podemos negociar o me puedes agredir o te puedo agredir. Ya se verá. Eso según la carta que cada uno quiera jugar. Pero es evidente que cada uno está buscando sus intereses, ¿no? Bien. ¿Cómo está previsto o qué es lo que yo he notado que está en marcha? Muy sencillo. ¿Qué es lo que me preocupa? Con, obviamente, la aquiescencia de las autoridades de mi país. ¿Por qué? Eso es lo que no sé. Hay 20.000 teorías.
Yo no voy a entrar a decir esta es la buena, pero todo el mundo ha oído hablar de que los Estados Unidos, la CIA, los papeles que se han desclasificado después de 50 años y tal, anuncian que ya don Juan, el padre de Juan Carlos, llegó a ofrecer a los Estados Unidos Ceuta, Melilla y Canarias, sí, la hacían rey, no sé cuánto. Bien, publicado en la revista Blanco y Negro en el año 73. Y habrá desclasificado unos papeles de la CIA. En cualquier caso, don Juan no llegó a gobernar, no llegó a ser rey, por lo tanto, ¿será verdad o no? Es indiferente. Pero es una teoría basada en ciertos documentos que está ahí ese ofrecimiento. También se dice que su hijo Juan Carlos, siguiendo esa línea, pues decía, oye, si tú me haces rey de España, no sé cuánto, y me apoyas y no me montas el pollo, pues yo soy de Melilla. Otros dicen que Canarias también. No lo sé, me da igual, o sea, no me interesa. No me interesa, sí me interesa, pero como no lo vamos a poder saber nunca, o es muy difícil de saberlo, a mí lo que me interesa es el resultado final. Alguien ha dispuesto que esto deje de ser español y pase a ser otra cosa. Y a mí eso yo no lo quiero. ¿Quiénes son esos alguienes? Hombre, yo no lo sé, porque además no lo puedo saber. O sea, son historias que se salen de lo probable. Pero tenemos que hacer una parada, pero la pregunta la dejo ahí. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí vamos a ver, pero tenemos que ir a publicidad. Perfecto. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. En la 10 Capital Radio impulsamos tu negocio a lo grande. Invierte 400 euros y te regalamos otros 400 en publicidad. Más visibilidad, más clientes, más fuerza. La 10 Capital Radio. Tu negocio suena aquí. Es primavera, el agua es vida y cuando se ioniza se carga de antioxidantes que la hacen muy saludable y terapéutica. Descubre cómo tener en tu casa o negocio el mejor agua del mundo. Llámanos o whatsappéanos al 691-610-005 para informarte y acceder a una demostración gratuita. Cambia tu agua, cambia tu vida. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Bueno, recuérdame con quién estamos hablando. Estamos hablando con Alejandro Guerra, máster en seguridad, defensa y geoestrategia. Ya. Bueno, y estamos, el tema es interesante. La pregunta del millón.
¿cómo lo van a hacer? Sí, perfecto. Vamos allá. Aquí es donde viene el turrón, ¿no? Dijimos al principio que el censo electoral en Canarias es 1.800.000 personas. Bien. Punto 1. Punto 2. Desde que tenemos el actual gobierno, pero es indiferente porque, en fin, esos que son el nuevo orden mundial, globalistas, el circulito y tal, nos comentan que no pasa nada con que en Occidente, que lo dijimos al principio, hay un crecimiento vegetativo negativo, puesto que se trae gente de otras regiones del mundo y ya está, y nos pagan las pensiones y todo este rollo y no hay ningún problema de tal. Bien, ahí es donde empieza el problema. Y que quede claro que yo ahora no voy a hablar de inmigración como fenómeno universal o económico y tal, que eso es un asunto que si quiere venimos otro día, hablamos sobre esas características, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Yo voy a hablar aquí ahora de una inmigración política o geopolítica dirigida para conseguir un fin político, que no tiene nada que ver con las migraciones que estamos viendo en todo el planeta y que de toda la vida de Dios han existido. No, cuidado, vamos a dejar claro de lo que estamos hablando para no mezclar conceptos. Entonces, desde esto que ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez, hemos detectado, o se puede observar yendo al INE, de una estadística, un detalle interesantísimo, además que muy preocupante, y es el siguiente. Ellos han dicho, España necesita nacionalizar, es decir, entregar DNIs a 1.200.000 extranjeros por año. Lo que pasa es que, claro, no puedes empezar de golpe 1.200.000, entonces empezaron progresivamente. Empezaron en el 2019 pues entregando 700.000, luego 800.000 y van subiendo cada año aproximadamente unos 100.000 DNIs más. Bien, pero el objetivo es llegar a entregar 1.200.000 DNIs al año a ciudadanos extranjeros que residan en España y que se conviertan automáticamente en ciudadanos españoles con todos los derechos, deberes y obligaciones que eso supone. Bien, hay un dato que no digo que lo oculten, porque tampoco, pero en cualquier caso, al que no se le da conocimiento, y es el siguiente, que es que desde que tenemos a este actual gobierno del Partido Socialista Obrero Español, 1 de cada 3 DNIs que estamos entregándoselos a ciudadanos marroquíes. Digo, coño, ¿y eso? Es curioso. Es un dato interesante. Luego, además, han cambiado la directora del INE y antiguamente, hace 4 años, tú entrabas en el INE y era relativamente sencillo detectar o conseguir o buscar datos relacionados con lo que tú quieras, desde el PIB o no sé cuánto, o el tema de inmigración. Ahora te vuelven locos, ahora es prácticamente imposible empezar a describir. Quiero saber cuál, o sea, es lo han enrevesado de tal manera que pierde mucho tiempo, pero al final lo consigue. Entonces, el dato objetivo es el siguiente. Primero, ¿por qué 1 de cada 3 DNIs que está entregando el gobierno son esos ciudadanos marroquíes? No lo entiendo. Segundo, ¿eso qué va a suponer o qué supone? Mira, hasta el año 2023 había 1.800.000 marroquíes con DNI español. ¿Vale? Como nos ocultan y le dan 1000 vueltas al tema para que, oiga, pero dígame claramente a cuánto, es un follón conseguir los datos, pero lo que sí es evidente es que eso está subiendo. Y de una manera interesante. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que de aquí a X años, ¿cuántos años? Pues lo que quieran ellos regular con la espita de la entrega de DNI, pero que tranquilamente de aquí al 2030, pues tranquilamente habrá en España entre 3 millones y medio de ciudadanos marroquíes y españoles, porque tendrán pasaporte marroquí y DNI español. Bien, entonces viene al cómo que tú planteabas. Y viene a la relación directa con el caso del Sáhara, que también hemos hablado al principio de la reunión, ¿no? Si Marruecos fue capaz el año 1975, cuando la Corte, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, le dijo que no tenía razón respecto al tema del Sáhara, que es un tema básicamente entrar, pero bastante interesante, se explica en el libro perfectamente, con datos, resoluciones y todo el tema. El caso es que cuando Marruecos intentó quedarse con el Sáhara a través de una declaración internacional del Tribunal Internacional de Justicia y le dijo que no había ninguna relación entre Marruecos y el Sáhara, que nunca ha habido pertenencia de eso, al sultán, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué hizo Hassan? Ese mismo día se va el tío a la radio y dice, el tribunal, literal lo que dijo, ¿no? El Tribunal Internacional de Justicia nos ha dado la razón. Y añade una perla que tiene que ver con, según el derecho coránico, ¿eso qué es? Pues el Sáhara es marroquí. Literal, la declaración está ahí en las hemerotecas y tal. Y dice,
Para celebrarlo convoco una marcha de 300.000 ciudadanos marroquíes que vamos a ir a Ayun a tomar el té con nuestros hermanos saharauis, la famosa Marcha Verde. En 2 semanas, desde que este señor dijo eso por la radio, se plantó en Ta, que era donde estaba la frontera, 4 casitas, se llama Ta, 300.000 ciudadanos marroquíes, mujeres, niños, tal, y el ejército detrás, en 2 semanas. Cuando en aquella época, años 75, no había ni carretera. Porque ahora por lo menos hay una carretera que va por la costa. Carretera me suena asfaltada. Ni siquiera había una carretera asfaltada. O sea, el tío o el Estado marroquí fue capaz de movilizar 300.000 ciudadanos. El ejército es obvio, el ejército está para eso. No tiene ningún mérito moverlo. Pero 300.000 ciudadanos en 2 semanas, montarlos en la frontera del Sáhara, atravesando de medio unos 300 kilómetros de lo que es el sur de Marruecos, que no hay nada. No hay poblaciones, no hay infraestructuras ni historia. ¿Tú me quieres decir a mí que no es mucho más fácil, dentro de X, ponle 5 años, que esa misma autoridad que ellos llaman el Maxen, ten en cuenta que el rey de Marruecos no solo es su jefe político, es su jefe religioso, se llama el comendador de los creyentes o sultán, es decir, que tiene un doble poder sobre sus ciudadanos, ¿no? Tú me quieres decir a mí que si el padre del actual, en cualquier caso, si el rey de Marruecos fue capaz de en 2 semanas colocarte 300.000 civiles en medio del desierto, en una frontera armada, porque en el momento el ejército español estaba en la frontera, o sea, estaba desplegado, todavía respiraba el tío Paco y el orden de que aquello se defendería militarmente y todo este rollo. Y el tío los colocó allí. ¿No crees que es más sencillo que dentro de 3, 4, 5 años le diga a 2 millones de marroquíes que vengan a Canarias, que se empadronen en Canarias, que pasen a ser residentes en Canarias y consecuentemente votarían en las elecciones autonómicas, que sea, cuando toque? Si hemos dicho antes que y todo esto, dices tú, mandado por Estados Unidos. A ver, yo no sé quién lo manda, porque eso nunca lo podremos saber. Pero, ojo, quien dice Estados Unidos puede ser China o puede ser Israel. Ya. Porque si hay una característica interesante en esta cuestión es que Marruecos es como Turquía. Marruecos juega a todas las cartas. Es un país que tiene política exterior muy inteligentemente desarrollada. Sí, señor. Consecuentemente, no lo podemos subestimar. No, por supuesto. Entonces, y si no, que vayan a Marruecos ahora y vean cómo es el país. Sin duda. Que vayan. El que quiera ver cómo es Marruecos, que vaya a Marruecos y que vea aquello. Sin duda. O sea, están metidos en un crecimiento exponencial brutal en todos los sentidos, pero además juega a todos los palos. Es como Turquía. Entonces tú dices que esto está vendido ya. ¿Pero quién lo ha vendido? O sea, ¿quién? ¿España ha dicho sí, lo vendemos? El problema es que España no existe. A ver, me explico. España no tiene una política como tal. España son 17 comunidades autónomas que cada una va por libre. Pero ya no existe un gobierno español con una política española, porque entonces no se lo permiten algunas autonomías. O sea, España, como tal, como unidad política, no va a la deriva donde le manden quien le tenga que mandar, pero no existe una política exterior española. Aquí de esto hablamos hace no mucho, cuando decíamos que España no tiene Estado profundo. No tiene Estado. Mira, no tiene Estado profundo. No hay una dirección marcada para los próximos 50 años. Esto es una cuestión... que Marruecos sí, ¿eh? Hombre, es lo que estábamos diciendo. Marruecos cualquier país. Bueno, cualquier país no, pero Marruecos en concreto, su política exterior es para quitarse el sombrero. Cualquier país soberano y serio. Ahí te lo compro. Cualquier país soberano y serio tiene política exterior a 50 años. Tiene una serie de objetivos concretos, inamovibles. Esté la izquierda o esté la derecha y no está en venta. Pero eso en España no ocurre. De esto hemos hablado. Pero hay algo, Alejandro, que... No, pero es muy importante que compartas, porque a mí me lo compartiste. Yo a esta sección la he llamado poniéndoselo fácil al enemigo, ¿vale? Porque me hablabas, además con detalles, con datos, de una serie de movimientos que se han dado, donde se han intentado desmantelar o se han desmantelado una serie de estructuras de defensa y de inteligencia. En Canarias. Ahí está. Vamos a ver. Háblanos de esto, porque esto es muy interesante, porque esto la gente no se entera, no sale. Bueno, pues eso estamos nosotros, para que se entere. Adelante, Alejandro. Sí, vamos a entrar entonces en temas concretos. Por favor. Que digo que la perla todavía no te la he contado,
porque el tema de población lo hemos visto, lo entrevemos, es evidente. Pero vamos ahora a temas más materiales Por y favor. luego retomo, porque creo que la perla es otra cuestión, es el tema cultural, o es la llave de este asunto. Pero eso que plantea, sí, es fundamental. Primero, hable por favor al micrófono ahí. Sí, a la alcachofa, perfecto. A ver, es evidente, ya empezó esto hace mucho tiempo, cuando quitaron la Legión de Fuerteventura, cerraron las unidades de operaciones especiales que habían dos en concreto, una en Tenerife y otra en Las Palmas. En su momento, esto nos lo vendieron cuando entramos de lleno ya en la OTAN y tal, empezaron a reducir las Fuerzas Armadas Españolas, luego se quitó la mili, se puso un híbrido mitad profesional, mitad servicio militar, hasta que llegó el PP y dijo, no, fuera el servicio militar obligatorio, y hubo una reducción brutal del ejército español, pero brutal. Cada X años, yo estaba todavía en el ejército cuando eso, plan no sé qué, plan no sé cuánto, y al final, ¿qué era el plan? Pues era reducir, cerrar unidades. Llegó un momento que, me acuerdo... Que en Europa ahora están haciendo lo contrario. Ahora quieren volver al servicio militar, exactamente. Aumentar y... Sí, porque los tiempos, efectivamente, pues son cambiantes. O sea, la realidad es cambiante, no es una foto, es una película. Y eso hay que tenerlo siempre muy claro. Hay que tener capacidad de adaptarse y de reaccionar a lo que esté pasando. Que cosa que el Estado español está demostrando que no, que está anquilosado, que no se mueve, pase lo que pase, no movemos ficha. Y recuerdo perfectamente que nos vendieron la burra, porque estaba yo en la unidad cuando llegó el papelito, una cosa que se llamó el plan Meta y tal, que decía lo siguiente, ¿no? En la introducción de ese plan de reforma del ejército, que va en línea de lo que decía José, ¿no? Dice, España renuncia a su tradicional eje de defensa, a su tradicional política de defensa del eje estrecho Canarias-Baleares, es decir, a las necesidades internas, ¿vale? Y nos entramos de lleno en un sistema de seguridad compartida, es decir, la OTAN. Y por ahí van los tiros. Es decir, tú, como nación, no puedes decir, yo renuncio a mi superioridad nacional, a mis intereses nacionales, porque entro en un club, y como entro en un club, el club que se encargue. Ese mismo club que en el Tratado de Adhesión ya te dijo, sí, muy bien, pero Ceuta y Melilla no entra. O sea, Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN. No están. Hace año y pico hubo una reunión de la OTAN en Madrid. El momento ideal para decir, oye, me incluye Ceuta y Melilla. Ni se pidió. Entonces... ¿quién está representando mi gobierno? ¿Qué intereses está representando? Luego los míos, ¿no? Había una unidad que todavía existe, que intentaron desmantelar. Sí, pero... Por favor, háblanos de esto. Ahí vamos. Entonces, aparte de cuando el famoso plan aquel tal, que fue cuando quitaron la Legión de Fuerteventura, las unidades de operaciones especiales, todo este jaleo, seguimos teniendo los F-18 como la defensa de nuestro cielo, un avión que tiene ya prácticamente 30 años. Es decir, no sé, ¿no? Esto es un poco preocupante. Yendo al turrón, es más, te voy a dar un dato que esto sí que es, no sé si se ha hablado, pero es actual. Por ejemplo, Canarias, la defensa antiaérea descansa sobre un regimiento de artillería antiaérea. ¿Vale? Un regimiento de artillería antiaérea. Específicamente. Antiguamente en Canarias había un regimiento de artillería que se llamaban de artillería mixto. El de Tenerife y Las Palmas, que era una mezcla de artillería de campaña y antiaérea. Ahora ya se ha especializado al tal tema que la artillería de campaña, los cañones de toda la vida, está en Tenerife y el antiaéreo está en Las Palmas. Por cuestión obvia, porque está la base aérea de Gandó, que es donde descansa nuestra defensa aérea, ¿no? Bien, pues este regimiento de artillería antiaérea tiene desplegados prácticamente la mitad de sus efectivos, no me refiero de personal, sino de medios, que son los misiles NASAM, suecos, buenísimos, en Letonia. Perdón. Es decir, en estos momentos, y lo puedo decir porque todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo que está metido en el ajo. En el mundillo. O sea, no estoy destapando. ¿Tú habías oído esto? No, por un secreto militar. A ver, los misiles NASAM de fabricación sueca, que son una maravilla. Son muy buenos, sí. Son muy buenos, ¿vale? Que son los encargados de la defensa aérea de Canarias. Nuestro paraguas. Nuestro paraguas que está en Letonia. No tenemos defensa en Canarias. La tenemos disminuida. Disminuida. Porque hemos desplegado en Estonia, Letonia, el rollo este de Rusia, que es muy malo Putin y tal y cual, y hemos dejado prácticamente en cuadro o a mitad nuestra capacidad de defensa aérea. Eso es un disparate. Eso es un auténtico disparate. Bueno, pues en estos momentos estamos como ejemplo práctico de qué va esto, ¿no?
Sí, por el famoso club que se comparte la defensa. Lo que pasa es que somos nosotros los que compartimos, no ellos. Efectivamente. O sea, básicamente, en vez de traer aviones letones, le damos nosotros los misiles. O sea, es un disparate, pero eso está pasando. Y luego me hablabas de una unidad... Está pasando ahora. Que intentaron cerrar, que sí, creo que estaba en los rodeos. Correcto. Háblanos de esto, por y luego, favor. Háblanos de esto, porque lo que se intentó y lo que ocurrió y por qué. Bien. Por favor. Mira, te voy a dar un entrante a esa noticia, un entrante histórico, para entender la importancia de esa noticia que tú estás tirándome de la lengua para que lo digas. Sí, pero porque es que es importante pero porque es noticia. En prensa. Pero es importante no que salga en prensa, sino que se explique lo que se intentó, ¿no? Mira, en los años 70 hubo un momento muy interesante de las 3 fases que ha tenido el independentismo canario, la inicial de Secundino Delgado en Cuba, Venezuela y tal, que era una independencia de carácter hispanoamericano, como la emancipación de los antiguos virreinatos y tal igual. Hubo una segunda fase que fue la del M. Payá, un tal Cubillo, que el tío derivó, cambió y dijo, no vamos a ir por el rollo hispanoamericano, sino vamos a ir por el rollo africanista, como África, tal, la UA, todo este rollo, y lo hizo muy bien, hay que reconocerlo, y consiguió una serie de resoluciones de la Unidad Africana diciendo que sí, que esto era una colonia y que estaba sometida, no sé cuánto. Y hubo un plan perfecto, lo que pasa es que se descubrió a tiempo, que se estuvo a punto de declarar la independencia de Canarias, que esto poca gente lo sabe. Y fue una reunión de la UA en Jartum. El plan era, ¿qué hace falta en derecho internacional para que un territorio se convierta en un país, en una nación? Bueno, que el resto te lo reconozca. O sea, tú puedes declarar la independencia, por ejemplo, el caso catalán, y no te reconoce nadie. Vale, pues muy bien, como la independencia de mi casa, perfecto, ni puto caso. O tú te declaras independiente y de repente se resulta que te lo reconoce, pasas a ser un Estado. Tan sencillo y tan complicado a la vez como eso. El plan era el siguiente, aprovechando la reunión de Jartum de la UA, ¿vale? Un territorio en Canarias donde hay población, pero no había guarnición, La Graciosa. El plan era desembarcar en La Graciosa en 2 pesqueros, una serie de personas armadas, hacerse con la isla, que era muy sencilla, estábamos hablando de la época de 400 habitantes y un policía municipal, de Teguise, que va en comisión de servicio cada 6 meses. Con lo cual, el plan era hacerse con la isla Graciosa y en ese mismo momento, en Jartum, Cubillo declara la independencia de Canarias. Políticamente hablando, para que te puedas declarar la independencia necesitas tener un territorio, La Graciosa, y una población, los 400 señores que estaban allí. A partir de ahí te lo reconocerán o no. Pero si tú tienes esos 2 requisitos, tú puedes hacer esa declaración. Imagínate el show que hubiese sido, de repente, en plena reunión de la UOA en Jartum, que la mayoría hubiese dicho, venga, reconocemos la independencia canaria. La hemos liado. ¿Eso cómo se paró? Pues eso se paró porque se llegó a conocer el plan y se desplegó una unidad de operaciones especiales en La Graciosa para darle la bienvenida a los señores estos que venían desde Argelia para hacer... Porque fueron... Dieron la vuelta. Porque obviamente... Había alguien esperándole. Había gente y se les dijo. Sí, majete, que no hay un policía municipal. Hay una unidad. Hay una compañía de operaciones especiales que os está esperando, como puedes comprobar, con una bienvenida especial. Con los brazos abiertos. Y entonces se dieron la vuelta. De ahí la importancia de tener in situ ciertas unidades que te garanticen esa flexibilidad, porque además la inserción... Y potencia de fuego. Y además, control, porque estamos hablando de acciones políticas, no militares, no había una guerra abierta. ¿Cuál es la diferencia de una unidad de operaciones especiales del resto? Que la unidad de operaciones especiales es una unidad que está preparada para hacer intervenciones políticas, es decir, le hace Perejil. Hay que recuperar la soberanía de Perejil, pero no puede haber bajas. ¿Vale? Se diseñó y no hubo una sola baja marroquí. Un tío que se torció un tobillo. Pero nuestro. O sea, la única baja fue que fue un cabo primero, un chaval de puta madre, un tío que lo conozco, que debido al viento que hubo ese día brutal, hubo un viento, el helicóptero se elevó más de la cuenta, el tema de la incendio era saltando desde el helicóptero a tierra, y porque claro, el piñazo que se metió fue cojonudo, se destrozó la pierna. Pero eso fue una baja nuestra, pero a ellos no podían tener ninguna baja, o sea, no podíamos eliminar a ninguno, y así se hizo. O
O sea, se montó de tal manera que se les... Esa es la diferencia. ¿Tenemos esas unidades en Canarias? Es que esto iba yo. Ahí voy. Ahora mismo tenemos una unidad que se puede equiparar a esa. Sí, el GRS-8 que está en Los Rodeos. Bien. Ha salido en prensa, porque salió a principios de año, la intención del Ministerio del Interior de de disolver esa unidad. Y o sea, que la única unidad que hay de efectivos de las fuerzas especiales que podría darle una bienvenida equivalente a la de la Graciosa, se lo querían llevar. No una, o en cualquier, que puede hacer acciones de carácter político, discreto o como quieras llamarlo, y con guante blanco, sin tener que hacer el burro. O sea, tú no puedes repetir. Y lo querían, se lo han querido llevar, ¿y qué ha pasado? Nos quedan 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Tenemos que ir a la Perla ya. Pues vamos a la Perla. Venga. Eso se paró, gracias. Hubo una reacción, que es lo que yo pido en el libro, que haya una reacción. ¿Cuál es la Perla por eso digo que se está gestionando la entrega? Mira, para conseguir la diferencia étnica es evidente. En su momento empadronaron aquí a un número indeterminado de ciudadanos marroquíes y españoles, y ya tienen la mayoría. Vale, ganan las elecciones autonómicas y entonces piden a Naciones Unidas que se ponga en marcha la 1541, que es decir, esto es un territorio autónomo. Porque lo es, estamos lejos y hay diferencias étnicas. Pero también van a alegar lo del tema cultural. ¿En qué sentido? ¿Os suena el rollo Amasic? ¿El rollo qué? Amasic. Amasic. Sí. ¿A ti te suena? Amasic. Me suena, pero a ver si nos lo explica. Sí, a ver, desde hace unos años para acá, en todos los eventos culturales que se desarrollan en Canarias, te ponen un palote vertical con 2 semicircunferencias, una para arriba y otra para abajo, y te lo dejan colgar por ahí en medio. Y te dicen, este es el símbolo Amasic, el símbolo internacional Amasic. Amasic sabéis lo que son, los pueblos bereberes, Norte de África, tal. Que es como los kurdos, es digamos un pueblo sin Estado, o sea, Amasic que hay prácticamente... Por lo que estás contando, sin Estado por ahora, ¿no? No exactamente, porque igual que los kurdos se usan a los pobres como piezas de ajedrez, como peones. Sí, como peones o cabezas y tal. ¿En qué sentido? ¿Sabían ustedes que se desarrolló, y solo se ha hecho una vez, un primer Congreso Mundial Amasic? Para dar voz a todos estos pueblos que están en diferentes naciones, tal y cual, todo rollo, con una cultura, una historia, tal. Eso fue en el año 95. ¿Saben ustedes dónde? En Canarias. En Tafira. Coño, ¿y eso? Pues en Tafira se ha celebrado de momento el primer Congreso Mundial. En el libro explico perfectamente en qué consistió, quién lo organizó, qué se debatió ahí, tal y cual. A partir de ese momento, si observas en todos los carteles de una feria de artesanía, un concurso de timple o no sé qué, en muchos de ellos que organizan cabildos o gobierno autónomo, te aparece el palote Amasic por ahí en medio, en una esquina, arriba, abajo, tal, pero te lo ponen. Por lo tanto, vamos a la tercera condición que dijimos al principio para declarar un territorio autónomo: diferencias culturales. Nosotros mismos, nuestras autoridades lo han puesto sobre la mesa y lo han puesto a huevo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo va a ser si no paramos esto? Pues muy sencillo. Se meterán 2 millones de marroquíes, que son ciudadanos españoles, tienen DNI igual que tú y que yo, nada que objetar desde el punto de vista legal, se van a poner aquí. Otro dato importante, datos. Históricamente hablando, el extranjero que más casas compraba en España era el inglés. Porque se jubilan aquí, en el Levante, tal, luego en Canarias, tal y cual. Y luego llegó el Brexit. Bueno, pues sí, pero da igual, pero siguen viniendo para acá, que es más barato. Sin embargo, ahora mismo ha sacado un estudio el INE, alguien lo descubrió y lo publicó. Siguen siendo los ingleses los que más casas compran en España, pero en segundo lugar, ¿sabes quién está? Marruecos. Y Marruecos no aparecía en el ranking hace 10 años. O sea, no estaba, no. Y en concreto en Canarias, en algunas islas, es Marruecos el primer nacional extranjera que más casas está comprando. ¿Y esto? Pues evidentemente, vía piso patera, hay que empadronar a esos 2 millones de personas cuando llegue el momento. Luego, la infraestructura ya se está montando. ¿Me siguen? Sí. Luego ya tendríamos diferencias étnicas con esa población que va a ir viniendo acá, y las culturales, que ya se hemos puesto a huevo en el 95, con el palote y el discurso Amasic, el rollo, un rollito Amasic, los aborígenes canarios eran Amasic, y entonces pues nosotros... Sí, somos... la conexión bereber. Conexión bereber, correcto. La conexión bereber. Bueno, y eso me preocupa muchísimo, porque tú puedes ver un indicio no te vuelve loco con eso, pero es que no es un indicio, es un mar de indicios. Pero es que además
No puede ser. Porque esa entrega de DNIs a ciudadanos marroquíes es ilegal. ¿Me explico? Un marroquí no puede renunciar a su nacionalidad. Y no puede obtener, consecuentemente, una doble nacionalidad de un país que, el caso español, un marroquí que quiera tener DNI español tiene que renunciar a la nacionalidad. Expresamente. No lo hacen, porque nadie se lo pide. Es decir, estamos entregando DNIs a cientos de miles a unos ciudadanos de un país que, según la ley española, para acceder a ese DNI tendrían que renunciar expresamente a su nacionalidad previa, que no se lo estamos pidiendo. Luego hay un fraude de ley brutal en ese 1.800.000 de DNIs entregados hasta ahora, que no se pueden entregar con la ley española en la mano. Pero se entregan. Pero se están entregando. Con lo que dice, ¿pero esto qué es? O sea, cuando se está forzando la máquina a este nivel, es que algo raro, algo huele a podrido en Dinamarca, que diría Shakespeare. Bueno, se nos acabó el tiempo, tema muy interesante, Sí, sí. Muy interesante, y tiene para más. Tiene para más. Para mucho más, pero lo dejamos ahí para que cada uno piense, analice y le dé vueltas a lo que hemos contado. Quien no lo haya escuchado o que nos haya cogido a mitad de entrevista, lo puede hacer cuando quiera y donde quiera en el iVoox. En el iVoox, en Spotify, en YouTube, en las redes sociales. Agradecer el que haya venido aquí desde otra isla, saltando por isla, pero bueno, yo creo que merecía la pena escuchar esta teoría, que de momento es una teoría. Y el libro que pronto estará por ahí circulando, Canarias en venta y así se está gestionando, de Alejandro Guerra. Que lo importante del libro está en que se pone la solución. ¿Cómo podemos parar esto? Bueno, que no hemos hablado de que eso. Eso es lo importante. Lo dejamos ahí. Alejandro, gracias por haber estado un ratito con nosotros. Querido amigo José Figueroa, gracias por el invitado y no se vayan porque yo sigo aquí. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.